Rafael, bueno, primero muchas gracias por comparecer ante los micrófonos de Radio Espacio. Le comentamos que estamos en una transmisión en señal FM para la región costa del país, la provincia de Bolívar además, y en nuestros múltiples canales de YouTube, Facebook, entre otros. Le damos la cordial bienvenida, Rafael, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, muchísimas gracias a Radio Espacio por esta entrevista. Recuerdo muy bien que con Germán Jardín nos vimos en la República Popular China y en el libro menciono precisamente su visita también conjunta que hicimos, porque uno de los países que estudia este libro es precisamente la República Popular China. De tal manera que muchas gracias. Este es un día especial. La provincia de Bolívar que nos escucha, y desde la provincia de Bolívar que se hace esta entrevista, se nombró precisamente en honor y en conmemoración a Simón Bolívar, nuestro libertador, que hoy día recordamos su natalicio. De tal manera que es una coincidencia, provincia de Bolívar, el natalicio de Bolívar, y con el amigo Jardín, con quien nos pudimos ver en la República Popular China hace algunos años, cuando yo realizaba parte de estos estudios para este libro. Muy bien, Rafael. Ok. Vamos a ver si podemos un poco explicar a nuestros oyentes, también a nuestros televidentes, de qué se trata este libro, qué este tema de transición global al socialismo. ¿Qué está pasando en el contexto mundial con los sistemas, con el sistema económico, con los sistemas políticos? Un poco, hagamos una presentación global. Rafael, ya lo podemos ver, parece que está la cámara un poco alta, no sé si podemos bajarla un poco. Ok, ahí lo estamos viendo, muchas gracias. Gracias a nuestro equipo técnico. Un poquito más hacia abajo, Rafael, ahí estamos bien, muchas gracias. Ahí estamos bien. Perfecto. Entonces, le decía, hagamos una presentación de este libro en el contexto de esta presentación. Mire, esta es una obra que sistematiza tanto mi experiencia académica y la experiencia política. Por lo tanto, este es un libro que surge como resultado de la necesidad de tratar los problemas inherentes al desarrollo del socialismo, tal como se da en el mundo real. Es decir, el enfoque que yo me planteé para explicar los problemas que enfrentó y enfrenta la transición al socialismo es el preguntarme por qué algunos proyectos de socialismo fracasaron en el mundo y por qué otros proyectos de socialismo tuvieron éxito. Es decir, esto nos llama a realizar un análisis comparativo histórico en primer lugar. Por lo tanto, la metodología del libro es abordar un análisis comparativo de procesos históricos de las experiencias europeas, del socialismo, de las asiáticas, un poco de África, porque cuando se independizan los países africanos, también surgen con mucha fuerza proyectos que declaran la necesidad de ir al socialismo. Pero no abordo el caso de África porque no hubo ningún proyecto significativo que haya constituido un sistema socialista en África. Y paso justamente a América Latina, a nuestra América Meridional. Entonces, el libro en primer lugar tiene un enfoque comparativo, porque se estudia la URSS, que fue un caso de proyecto socialista fracasado, después de tantos años fracasó. El este europeo, donde singularizo dos países que son muy importantes para la explicación de lo que sucedía en la Europa del Este, en los países así llamados del Pacto de Varsovia.
la RDA, la República Democrática Alemana y Rumanía. Luego abordo el tema en Asia, porque Asia comienza su experiencia socialista en 1945 con Vietnam, que es el primer país socialista en Asia. En 1949 con la República Popular China. Examino, por lo tanto, esos dos países y en el contexto de lo que es el socialismo en Indochina, los casos de Laos y Camboya. El uno exitoso y el otro, el de Camboya, fracasado, ¿sí? Para luego abordar el tema de nuestra América Meridional, donde dedico justamente mucha atención a los casos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, en el caso de este nuevo proyecto de socialista que se llamó desde fines del siglo pasado, iniciando con la experiencia de Chile. Fue en Chile donde surgió la idea del socialismo del siglo XXI. Entonces, el libro aborda estos casos en su conjunto de una manera comparativa. Pero el otro método que utilizo es el método de la observación directa. Yo he tenido la suerte de poder estar en estos países, en todos estos países. En China he estado invitado por conferencias, por reuniones de carácter diplomático o reuniones de carácter organizacional política, y en el resto de países mencionados indudablemente. De tal manera que yo utilizo también para esta narrativa de las experiencias, tanto fallidas como exitosas del socialismo a nivel mundial, la experiencia directa que tuve en estos países. Porque cada vez que estaba en estos países, indudablemente visitaba poblaciones, visitaba comunidades, sindicatos, organizaciones políticas, realizaba entrevistas, y todos los días de trabajo indudablemente se convertían en sendos apuntes que me sirvieron posteriormente cuando me decidí a hacer este libro. Porque cuando yo estaba visitando estos países no había tomado la decisión de escribir este libro. Eso vino después. Bueno, y el tercer enfoque metodológico es la crítica y la autocrítica. Es decir, si nosotros tenemos en el socialismo real, el realmente existente, el que se construyó pensando que era un proyecto socialista y que falló, si nosotros tenemos en este caso experiencias fallidas, fracasadas y experiencias exitosas, naturalmente debemos abordar el tema críticamente. Entonces, este es el tercer enfoque metodológico, el de la crítica y la autocrítica, para poder justamente dilucidar en cada caso y comparativamente en todos ellos qué elementos contribuyeron al fracaso y qué elementos contribuyeron al éxito de estos proyectos socialistas. Ahora, esta es una obra que indudablemente me llevó muchos años de trabajo, no continuos, pero sí muchos años espaciados, y que terminó siendo una obra de 850 páginas en 2 volúmenes. El primer volumen de 408 páginas y el segundo volumen del resto. De tal manera pues que es una obra que además intenta, en sus 30 capítulos que tiene, en cada capítulo tiene conclusiones, pero el capítulo final, el capítulo 30, consiste en algunas reflexiones de tipo general que se hacen sobre todas las experiencias analizadas. De tal manera que en esta obra nosotros hemos podido justamente dar respuesta, creo yo, a una necesidad que algunos colegas, cuando supieron que yo estaba trabajando en los últimos años sobre esta obra, me decían: Rafael, esta es una obra necesaria porque nos permitirá discutir algo que pues no existe todavía, una explicación de por qué fallaron y por qué tuvieron éxito algunos proyectos socialistas. Naturalmente,
como investigador de la realidad, siempre he tenido la precaución de hacer una investigación sobre fuentes reales. Las fuentes que utilizo no solamente son 760 obras que en estos años he leído sobre estos países, documentos, sino también más de 500 entrevistas. Y el haber estado en estos países, en cada uno de ellos, para poder justamente realizar esta investigación. Y por lo tanto, doy cuenta en el libro, en las notas que tiene el libro al pie de página, que totalizadas son 2.239 notas que tiene esta obra en 2 volúmenes. Es decir, es una obra que realmente tiene mucha información que le permite al lector realmente darse cuenta de la experiencia que ha significado tanto lo exitoso como lo fracasado del socialismo a nivel mundial, y por qué. De tal manera que ese es el panorama, en primer lugar, de tipo general que te puedo dar sobre esta obra que he intitulado Transición Global al Socialismo, porque igual que sucedía con el capitalismo, que cuando estaba surgiendo como un modo de producción, tenía muchos enemigos que provenían del modo de producción anterior que querían atajar su desarrollo, el desarrollo del capitalismo. Igual sucede y ha sucedido con el socialismo. El modo de producción anterior al socialismo, que es necesariamente el capitalista, donde la producción es apropiada por un sector minoritario de la población, tiene desde ahí, tiene su nacimiento de una gran oposición al desarrollo del socialismo. De ahí pues que justamente se plantee una tesis que se demuestra y que la convierto en el título del libro, que la transición al socialismo, si no es global, no va a ser posible. Es decir, se necesita, por ejemplo, en América Latina, luchar mucho por la integración de nuestros países para poder avanzar hacia el socialismo. Casos individualizados, aislados, de construir el socialismo se vuelven más difíciles, y por lo tanto esto es lo que sugiere también el propio título de la obra. Rafael, sí, dime. No sé si en este libro se aborda también el tema de lo que sucedió en el tiempo del correísmo, y eso se lo consideró también como un gobierno socialista. No. Yo diferencio entre lo que es el proyecto socialista. El proyecto socialista plantea justamente un programa a ser desarrollado en el tiempo, entendiendo al socialismo como un proyecto, como un movimiento social y como un Estado desde el cual se aplica el proyecto socialista en base a un gran movimiento de respaldo, pero el socialismo también entendido como un periodo de transición en el que existen diversas formas de propiedad y que necesariamente en todos los casos debe durar muchas décadas para su despliegue. Yo critico la tesis de aquellos que piensan que el socialismo se puede conseguir en un par de décadas o en 3 décadas. No, eso es imposible. En ningún caso el socialismo se puede conseguir en pocos años. No. Se puede levantar un partido socialista, se puede levantar un movimiento socialista, se puede tener un gobierno socialista, pero el socialismo es un periodo de transición donde se requieren muchas décadas para consolidar, partiendo de las diversas formas de propiedad, consolidar la socialización de la producción. Y eso es un asunto a veces inclusive no solamente de décadas, sino que puede tomar algunos centenares de años. De esto se da cuenta en este libro, porque hubo equívocos. Por ejemplo, alguien cuando escribía sobre la Revolución Cubana llegó a decir que de tal mes a tal mes Cuba se había transformado en una economía socialista. Eso no, eso es muy subjetivo. Pero se hacían estas afirmaciones sobre el desarrollo del socialismo a nivel mundial.
De tal manera que, bueno, para contestar la pregunta, sí, el volumen 2 aborda fundamentalmente los países de América Latina, ¿sí? Y con particular énfasis sobre Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y yo analizo los 10 años de eso que se llamó inicialmente se puso mucho énfasis en llamarlo socialismo del siglo XXI, pero después se consolidó con el nombre de Revolución Ciudadana. Se hace una evaluación de lo que sucedió ahí, de sus logros, de sus méritos y deméritos y de los problemas que enfrentó y de la transición inesperada que tuvo ese proyecto de socialismo del siglo XXI con el fracaso que significó el recambio de un mando que contradijo todo lo que se había planteado como proyecto socialista. El mayor logro de un gobierno, de cualquier gobierno, es lograr que su sucesor continúe con el programa vigente. Ese es el mayor logro de un gobierno. De tal manera que ahí, en el caso del Ecuador, hubo un gran fracaso, gran fracaso no buscado, pero que se plantea, en el texto se plantea una explicación tentativa de por qué se dio. Yo no quiero desarrollar ninguna de estas tesis para que el lector se anime. En el caso de China, Rafael, ciertamente estuvimos juntos en China hace muchos años, y un país socialista con un desarrollo excepcional, con un paulatino mejoramiento de la condición de vida de los chinos. Conocimos ciudades como, creo que se llamaba Jojot, donde 35,000 edificios se construían, departamentos de 30 pisos para la clase media nueva que estaba pasando. ¿China es un modelo del socialismo exitoso, según el análisis en tu libro? Sí, indudablemente China, Vietnam, Laos, Cuba, Nicaragua, el caso de Venezuela, que lucha por mantener su proyecto socialista, son indudablemente casos exitosos. Bolivia también, pero ahí tenemos un golpe de Estado militar violento que viene a contraponerse a toda la voluntad de quienes forjaron un proyecto socialista. No, en el caso de China se estudia minuciosamente porque hay 5 capítulos en el libro dedicados a China. China logró una gran sabiduría porque de toda la experiencia pasada se volcó esa experiencia a la construcción de este nuevo proyecto. Los chinos, por ejemplo, no cometieron el error de estatizar la tierra, que la cometieron los soviéticos. La tierra fue entregada a los campesinos y por lo tanto los campesinos no tenían una enajenación respecto a su propiedad agrícola y participaron como propietarios privados, indudablemente, en la producción que tanto se requería para la mantención de una población que en ese entonces ya superaba el medio millar de millones, ¿sí? De tal manera que hoy que China tiene 1.600 millones de personas, hay que recordar que cuando se da la revolución en 1949, cada año se tenía que enfrentar el problema de las hambrunas, y ese problema lo resolvió China en pocos años, cuando anteriormente cada año se morían 10 millones de personas de hambre. De tal manera que sí, ahí en esos capítulos además estudiamos lo que significó el proceso de industrialización, el proceso agrario, la reforma económica, la apertura hacia el exterior, que ha sido una cuestión muy importante para la inserción de China en el mercado, porque el socialismo con mercado tiene que hacerse, porque el socialismo no es ajeno al mercado. Ningún modo de producción ha sido ajeno al mercado, ni el feudalismo, ni la esclavitud en el mundo antiguo. Al contrario, y China justamente ha sabido abordar la creación de un mercado socialista interno, pero también teniendo una peculiaridad, que China
justamente se hace énfasis en una tesis de que en el socialismo, como un periodo largo de transición, sobreviven diversos regímenes socioeconómicos, y uno de ellos es el capitalismo. El capitalismo existe en China, pero eso no quiere decir que es la formación económico-social dominante. Existe en Hong Kong, existe en Taiwán, que los chinos, la República Popular China, considera que es una provincia de China, que ellos no la gobiernan de manera directa, pero que la consideran en su política internacional como parte de China. Pero esas ex colonias, Macao, Hong Kong, que tenían potencias europeas dentro del territorio chino, indudablemente todavía siguen siendo exponentes de una dinámica económica capitalista. Sin embargo, la economía de China es una economía que avanza en líneas del socialismo porque tiene un vector fundamental que es la socialización. Socialización no solamente de viviendas, sino de bienes y de todo lo que justamente significa la producción social para el beneficio social. Rafael, tú hablabas de sistemas exitosos o países exitosos en el socialismo y hablabas de Venezuela. Tú estuviste varios años en Venezuela como embajador, no sé si estoy bien en ese dato, pero este sistema ha sido duramente criticado en todo el mundo, especialmente los Estados Unidos, los países que no han estado alineados a esta propuesta de unión de Latinoamérica como Colombia, Perú. ¿Qué mismo pasa en Venezuela, ¿no? Con esta migración en grandes proporciones a países de Latinoamérica? Bueno, no hay que extrañarse que sea Estados Unidos el crítico del socialismo o de los proyectos socialistas. Estados Unidos sigue atacando a China, atacó a la Unión Soviética, atacó a todos los países del este europeo, ha atacado a Nicaragua, ha atacado a Cuba, y no solamente ataca con críticas y con propaganda que subvierte órdenes políticos, sino que lo hace de manera agresiva, invadiendo, boicoteando, sembrando el terror en esos países, de tal manera que primero no hay que sorprenderse de que Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea tengan esa perspectiva, porque ellos defienden otro sistema, un sistema que indudablemente frente a la faz mundial va decreciendo en su prestigio relativamente. Pero una cosa que justamente demuestra la superioridad de los sistemas socialistas en constitución es el tratamiento, por ejemplo, de la pandemia. Vietnam no tiene un muerto por el coronavirus. Cuba creo que tiene 129 fallecidos y un límite muy grande en la expansión del coronavirus. Lo mismo Venezuela, Nicaragua y todos los países socialistas. De tal manera que en Venezuela, para responder concretamente a tu pregunta, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, porque Venezuela es un país que ha sido para toda América Latina una especie de la Venezuela escudo frente a las agresiones que recibe de los Estados Unidos. Sí. Si no existiera este escudo, indudablemente, nosotros tendríamos una situación de mayor subordinación frente al capital monopólico de los Estados Unidos, en Sudamérica, en el Caribe. Es decir, lo que ha sucedido en América Latina, patio trasero, según los Estados Unidos, para su economía, es una resistencia que ha tenido éxito en pocos países, pero que cada vez aumenta. Hemos tenido momentos de gran surgimiento de movimientos progresistas en América Latina. Lo tuvimos en Brasil, ahora lo tenemos en Argentina. Nicaragua sobrevive con su proyecto socialista, pero tuvo una interrupción de 18 años, desde que Violeta Chamorro, del Movimiento 1, que fue la unidad de toda la oposición financiada por los Estados Unidos. Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos destinó $200 millones
para la campaña de Violeta Chamorro en Nicaragua. Algo insólito, ¿sí? Pero Daniel Ortega volvió a ganar después de más de 3 lustros, volvió a ganar la presidencia en unas elecciones democráticamente constituidas. De tal manera que esto significa para el caso de Venezuela un recordatorio de que las dificultades, si bien son inmensas, sin embargo van mostrando no solo la capacidad de resistir, sino de ir logrando beneficios para su pueblo, de tal forma que ahora esa migración que salía está volviendo voluntariamente a Venezuela. Todos los días la gente quiere volver a Venezuela porque ahí tiene salud gratuita, cuidados gratuitos, que en ningún otro país vecino que tenga otro sistema socioeconómico, los venezolanos que se fueron porque tenían problemas, porque indudablemente la situación de Venezuela puede ser crítica para quienes tenían una condición de vida que luego les exigía ciertos sacrificios, ciertas expectativas para conseguir cosas hacia el futuro, de tal manera que indudablemente la comparación con la política de salud, de salubridad del pueblo venezolano hoy en día ha permitido que muchos quieran regresar a ese país. De hecho, esto está pasando, Rafael, ¿no? Y como el aparataje de los medios corporativos no se fijan y no son noticias estos temas, por ejemplo, los que tú acabas de manifestar, ¿no? La baja mortalidad, la casi nula mortalidad por contagios de virus en Cuba, ¿no? Hablar de 100 fallecidos y de un contagio masivo, o sea, que han logrado con este sistema, no sé si de disciplina, medicina eficaz, lo mismo lo que está pasando con Venezuela, que es un caso que no está en los grandes titulares de los medios corporativos, ¿no? Venezolanos que regresan a Venezuela, ¿no? Y esto ya no es noticia, eso se han callado. Tú estás viendo, yo lo he visto varias ocasiones, que cuando tú te vas para Ibarra, hacia el norte, entonces ves que ya las caravanas de gente de Venezuela es regresando a su tierra y que no ha sido publicitado, sí, eso está pasando. Vamos a, estimado... Bueno, y en contraste con eso, Estados Unidos es un epicentro, es un caos inmenso del virus, el país más desarrollado, el país más rico del mundo, que no tiene un sistema de seguridad social para su población. En Estados Unidos no hay seguro social para la gente, y eso de tal manera que esa es la realidad. Y el seguro social que existe es muy caro, ¿no? De quien tiene estos proyectos en Estados Unidos de seguros, de seguros de salud, son onerosos, son extremadamente caros. En Estados Unidos es posible, y es fácilmente posible morirse si no se tiene plata, o no poder curarse. Voy a pasar contigo un saludo primero de Marco Carrillo, quien me escribe unas cuantas letras que voy a compartir contigo y con los oyentes. El proyecto político de correísmo podría catalogarse como una etapa de transición hacia un sistema socialista. No podemos pensar que en 10 años de Correa se fue un régimen progresista, se inició poniendo las primeras bases que debía seguir constituyéndose paso a paso. Sin embargo, fue interrumpida por la toma del poder de la derecha y la traición del proyecto inicial con Lenín Moreno. En todo caso, en la construcción de un nuevo sistema hay altibajos, por lo que los errores que se cometen y que de eso se toma la derecha para dar el golpe como el que estamos viviendo en el Ecuador. En la construcción del sistema socialista de la URSS pasó también la encarnizada lucha de los bolcheviques o los residuos burgueses capitalistas, lo que el líder de los bolcheviques escribió: a un paso adelante y 2 atrás.
La lucha por un nuevo sistema socialista es muy duro, pero hay que avanzar con la organización social de todos los sectores de la población. Saludos a Rafael Quinteros desde la parroquia Balsapamba de San Miguel de Bolívar. Marco Carrillo escribe esta nota. Rafael. Sí, bueno, muchas gracias, Marco. Bueno, el Ecuador en 10 años tuvo un gobierno progresista y un gobierno que tuvo avances importantes en varias áreas de su política pública. Pero yo no defino a ese gobierno como un gobierno que haya podido impulsar una transición al socialismo. El gobierno lo que hizo en 10 años es erigir un proyecto de un nuevo tipo de sociedad que puso a discusión y que se planteaba que continuase en los próximos años con el sucesor que se escogió fatalmente, yo diría, para continuar con ese proyecto. El caso de Venezuela es distinto, porque la experiencia de Venezuela tuvo un periodo de preparación de ese proyecto de 20 años fuera del Estado, fuera del gobierno. Hugo Chávez, sus movimientos políticos, la conformación de un gran movimiento de masas, su relacionamiento con los militares, todo eso duró 20 años. El periodo de preparación del proyecto progresista de la Revolución Ciudadana duró poquitos meses. Entonces esto es un factor que indudablemente influyó en la perdurabilidad de ese proyecto, en los apoyos que pudo recibir ese proyecto, y también lo hizo más vulnerable a los ataques inesperados que tuvo a la final. El proyecto boliviano es igualmente así, tuvo un periodo de preparación que viene de muchas décadas y con muchas luchas y con un movimiento social de base muy fuerte, que no lo tuvimos acá. Claro. Ahora, yo hago una comparación y hay 3 capítulos sobre el Ecuador en el libro. Hay varios capítulos sobre Venezuela y un capítulo extenso sobre Bolivia y un capítulo muy grande sobre Cuba de 50 páginas que intitulo La construcción del socialismo en las narices de los Estados Unidos. Rafael, vamos concluyendo ya con la entrevista, pero hay cosas que son importantes analizar con una persona que ha estado pensando estos procesos, que ha estado analizándolos, estudiándolos. Con esta pandemia, ¿qué va a pasar en el mundo? Como hemos visto, ha habido países que tienen regímenes socialistas en los cuales, gracias a Dios, ha habido un control y un control fuerte a la pandemia. Los países capitalistas han demostrado ser incapaces de reaccionar a esta situación. Hay muchos análisis que se dice que con esta pandemia Estados Unidos demostrará que su sistema ha sido frágil, que la medicina fue tan solo una mercadería, que el momento de comprar ni siquiera había mercadería. ¿Qué va a pasar con el planeta en general, en el tema económico, en los sistemas políticos, con la influencia de esta pandemia, Rafael, según tu criterio? Bueno, yo pienso que lo que acaba de ocurrir en California y en otros sitios de los Estados Unidos, donde grupos de profesionales, instituciones y municipios de ese país están solicitando apoyo de Cuba para que médicos cubanos vayan a esos municipios a ayudarles a resolver lo que el Estado central de los Estados Unidos desde Washington ha sido incapaz de ayudarles a resolver, es decir, superar la crisis sanitaria de su población. Es muy indicativo de aquello que habíamos mencionado. Hay una superioridad en la política pública de salud en aquellos proyectos que se dicen socialistas y que afirman su carácter de socialista.
Por lo tanto, el socialismo va a adquirir mucho prestigio en algunos países donde anteriormente no tenía posibilidades de ser visualizado. Eso es un efecto también de esta pandemia. El hecho de que Vietnam no tenga un solo muerto, de que Nicaragua tenga unos pocos, de que Cuba sea igualmente exitosa en el tratamiento, esto prestigia al socialismo. Ahora, indudablemente, ha surgido en esta pandemia un principio muy importante, la solidaridad. La solidaridad no solamente de unos países más avanzados socialmente que otros, sino que dentro de nuestros países y a nivel mundial se nota que como que todo el mundo tiene algo de socialista en el mundo, que en la humanidad este principio de la solidaridad, que es la esencia del socialismo, parece estar presente en cada ser humano. Los niveles de solidaridad que se dan en países muy pobres, como en países ricos donde hay una población empobrecida y más empobrecida por esta pandemia, indudablemente ha hecho fortalecer la solidaridad de los seres humanos. De tal manera que yo pienso que este es otro elemento que está surgiendo con mucha fuerza a nivel mundial. Y esto tiene que ver justamente con un principio socialista. Porque el socialismo también en el libro lo definimos como un conjunto de valores. El primer capítulo es una definición del socialismo en que se aborda una definición por los valores que atañen al socialismo, entre ellos la solidaridad, ¿sí? Y también como una definición del sistema socioeconómico. Entonces, el primer entendimiento del socialismo por sus valores, indudablemente, esta pandemia hace que se trasluzca la superioridad de los valores del socialismo que son necesarios para resolver el problema que tenemos. Es decir, el capitalismo ha demostrado su incapacidad de resolver un problema grave de salud de la humanidad. Porque el capitalismo no lo va a poder resolver. No lo va a poder resolver. La propuesta de China dice, nosotros hemos fabricado una vacuna, la entregamos al mundo. ¿Qué es lo que el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, ha querido hacer? Patentizar la vacuna para cobrar y ganar grandes beneficios para las farmacéuticas de su país. De tal manera que es un contraste muy grande entre dos sistemas que indudablemente todavía no tienen un equiparamiento de fuerzas, porque el socialismo existe en el 25% de la humanidad, pero el socialismo tiene ya una producción científico-técnica del 40% de toda la producción científico-técnica que se desarrolla en el mundo e industrial, el 40%, por el gran peso que tiene China y algunos otros países, ¿no? Pero indudablemente no hay una comparación todavía igualitaria, equivalente en las economías de los dos bloques por el momento. Y Rafael, sin embargo, el socialismo se muestra superior. Ok. Rafael, un análisis así ya saliéndonos del libro, básicamente un poco adoptando la temática de la actualidad en la que está viviendo el país. Según tú que tienes un conocimiento vasto, eres un estudioso de los temas políticos, ¿qué va a pasar en el país en estos próximos años luego de esta pandemia y de esta debacle económica que nos ha asumido este gobierno? Bueno, nosotros tenemos 3 años de un gobierno que, para ponerlo en una sola fórmula, ha intentado y está descomponiendo el proyecto de tener un Estado nacional, de tener una política nacional, de descomposición no solamente del proyecto de tener un país controlado por los ecuatorianos, con soberanía, con autodeterminación,
con producir económicamente para beneficiar a los ecuatorianos, lo que ha hecho en 3 años y más el gobierno de Lenín Moreno es la descomposición de un proyecto de Estado nacional. Es decir, todo lo que se podría haber pensado que se iba a profundizar después de 10 años de revolución ciudadana, porque había cuestiones pendientes importantes. La Constitución del 2008 plantea la conformación de un Estado plurinacional, que las nacionalidades indígenas estaban esperando ese proyecto, verlo realidad en el futuro cercano. Sin embargo, eso no se pudo hacer y se pensaba que en los siguientes años se podría haber implementado, y eso se anuló totalmente. Las masas indígenas, las organizaciones indígenas han sido objeto de un clientelismo, de una política clientelista del Estado, del gobierno central. El tema de la redistribución de los bienes agrarios en el país, eso también estaba pendiente. Y sin eso hay un retroceso total. De tal manera pues que en 3 años nosotros hemos tenido una situación que nos demanda que no pensemos que podemos desde ahora construir un proyecto de tipo socialista para el futuro cercano. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en un gran frente para reconstituir un gobierno de transición que nos devuelva la capacidad de decidir políticas públicas mediante la consulta a los ecuatorianos, es decir, la democracia, porque la democracia ha desaparecido. El régimen democrático en el país ha desaparecido. Sí, el presidente anuló todo lo que había prometido en un programa que él fue a una notaría a inscribirlo con juramento de que lo iba a cumplir. Lo mismo la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional. De tal manera porque nosotros debemos pensar en un programa, en un periodo de un gobierno de transición democrática, de reconstitución de la vida democrática normal. Si logramos eso en los 4 años siguientes, habríamos logrado realmente un éxito. Pensar en un proyecto socialista en este momento para el Ecuador me parece que sería demasiado aventurado y que restaría la posibilidad de la conformación de un gobierno de transición donde indudablemente habrá sectores nacionalistas de la propia burguesía ecuatoriana que sientan que el país se les está yendo de las manos a todos los ecuatorianos, inclusive a ellos, porque ellos también son perjudicados. Rafael, muchas gracias primero por hacer este lanzamiento aquí a través de Radio Espacio. Entiendo que este tema de la pandemia va a complicar un poco la distribución. Sin embargo, habrá personas que están interesadas en adquirir este libro. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿En qué lugar lo pueden adquirir? Rafael, vamos con estos datos finales para poder... Bueno, naturalmente en pandemia un libro, cuando no hay librerías abiertas, indudablemente es imposible conseguirlo, pero es un libro editado por la editorial Abya Yala, que sí tiene librería abierta en Quito, en la 12 de octubre, y ellos van a distribuirlo cuando ya se abran las otras librerías. Sin embargo, si hay personas que se interesan en recibir este libro, yo me he puesto de acuerdo con Abya Yala para que tanto ellos como mi persona pueda justamente canalizar el envío de este libro en sus 2 volúmenes por Servientrega al domicilio de los potenciales lectores. De tal manera que lo que tendrían que hacer es llamarme por teléfono. Mi teléfono es el 099-600-1007 y nos ponemos de acuerdo y yo, ya sea a través de Abya Yala o directamente, les envío por Servientrega esta obra para que la reciban. Naturalmente, no gratis, sino que
hay que pagarle a Avia Yala lo que le costó producir este libro de 2 volúmenes. Sí. Okay. El precio de los 2 volúmenes es de $50. Ah, ya. Además, bastante módico el precio para en esta pandemia leer, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos va a permitir volver a aprender a leer y dedicarnos a la lectura. Así que, Rafael, muchas gracias nuevamente por haber escogido Radio Espacio para hacer el lanzamiento de este libro. Bueno, muchas gracias a ustedes y a tu radio por la oportunidad de hablar sobre esta obra, y lo podría hacer con grupos de gentes que quieran justamente conectarse por Zoom. Si hay unas 4, 5, 7 lectores fuera de la radio, me refiero a personas particulares, me contactan, hacemos la reunión y discutimos cuestiones puntuales. Les repito mi teléfono, 099-600-1007. Me llaman y nos ponemos de acuerdo y reciben el libro. Okay. Gracias nuevamente, Germán. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti, Rafael, muchas gracias. Rafael Quintero López, escritor, y el lanzamiento acá en Radio Espacio de este libro muy interesante, en dos volúmenes que además son, a mi criterio, muy incómodos. De todos modos, también podemos servir de intermediarios. Alguien que necesite que se le haga llegar el libro puede comunicarse con los teléfonos de la radio y nosotros gustosos vamos a hacer el enlace para hacer llegar la petición y coordinar la entrega de este importante libro. Son las 19:53. Rafael Quintero ha estado con nosotros. Vamos a ver la posibilidad de poder seguir dialogando. Esto es muy interesante, saber lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces, cosas que nosotros, imbuidos entre tanta vorágine de información que nos entregan los medios corporativos, nos olvidamos de ciertos detalles que son importantes. Miren esto que acaba de mencionar Rafael Quintero, a quien yo le conozco ya muchos años. Hemos tenido la suerte de viajar con él. Recuerdo el viaje a China, fueron alrededor de 22 horas en avión viajando, ¿no? Y tener la compañía de Rafael Quinteros para escuchar sus análisis, sus propuestas, sus historias, es una experiencia bastante enriquecedora, y esto nos ha permitido establecer una amistad, más allá del tema político, también un tema de amistad sincera que se ha creado en estos varios años de militar en el Partido Socialista. Bueno, muchas gracias, estimados amigos. Son las 19:54, estamos con esa hora. Ya se me ha perdido a mí usted me cambió de cámara, pues, señor Peñafiel. ¿Dónde estoy yo? Allá, 19:53. ¿Con qué cámara estoy? ¿Con esta? Claro, estoy con la otra cámara. Entonces ahí tenemos que movernos tenemos tantas cámaras, ahí estamos bien. Bueno, sí, estas son cosas que la gente muy poco analiza, decía yo, ¿no? ¿Por qué en esta época tan difícil del mundo, del planeta, ya los ataques permanentes a países como Cuba, como Venezuela, como China, como Camboya, entre otros, que se ha criticado su sistema político, no son noticia en los medios la forma en que estos países han resuelto el problema o están resolviendo el problema de la pandemia, ¿no? Países como Cuba, que entre comillas, un país bloqueado, no entre comillas, un país fracasado, entre comillas, ¿no? Pero un país bloqueado, un país que ha vivido más de 50 años con problemas de no poder negociar con nadie, no poder exportar nada, no poder traer nada de ninguna parte del mundo por el bloqueo que criminalmente ha impuesto Estados Unidos, ¿no? Se suponía, o muchos suponían, que claro, si los países capitalistas, donde hay dinero, donde la situación es cuestión de plata, es cuestión de mover recursos, la pandemia ha provocado semejantes efectos tan desastrosos, se suponía que, claro, un Cuba pobre, bloqueado, una Venezuela destrozada, golpeada, ¿no? Que no tienen ni qué comer, que los pobres venezolanos huyen de Venezuela. Resulta que no pasa nada, no son titulares. Yo no estoy diciendo que
que es un éxito, que Venezuela, que Cuba son países de ejemplo, ¿no? Simplemente tenemos que ver las cosas detrás de la información que se niega o que no se comparte, ¿no? Países con un solo fallecido, miren. Eso es espectacular y no sé si ustedes se dieron cuenta, el análisis que hacía Rafael es de un país como el de Cuba, que está ampliamente contagiado, ¿no? Porque dirían, no respetaron el aislamiento social. No, la situación es que en Cuba la medicina sirve para la gente, la corrupción es cero, y en Cuba las investigaciones han estado dirigidas a resolver esos problemas, ¿no? Entonces, nosotros creo que, ¿cuántos fallecidos? Creo que 11,000 de los detectados, de los que se sabe, de los que se han tomado la prueba. De ahí los fallecidos, recuerden, en Guayaquil, 700, 600, 500 al día. Entonces, los cálculos no cuadran, las comparaciones no cuadran. Entonces, sí, hay que pensar mucho en estas cosas. Rafael Quintero, un político, un estudioso de la política de mucha trayectoria, yo creo que nos trae luz a todos para poder analizar de mejor manera lo que está pasando en el país y qué decisión deberemos tomar los ecuatorianos en lo posterior. Vamos concluyendo este noticiero. No se olviden, estimados amigos, esta entrevista estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir del día de mañana. Estaremos también, ya está disponible en nuestra cuenta de Facebook. Les invitamos en nuestro canal de YouTube a darle like o dedito arriba, se llama, dedito arriba, suscribirse y compartir, porque este canal vamos progresando. Por eso el agradecimiento siempre a nuestro equipo técnico, a Giovanni, a Vinicio, quienes día a día van mejorando esto que es una exploración. Siempre hemos sido pioneros en todo y estamos siendo pioneros en esta nueva tecnología. Ya estamos en YouTube, estamos en Facebook, próximamente estaremos en otras plataformas. Instagram, vamos a explorar, estar en Instagram también, y en los pocos días vamos a tener una revolución completa en la radio. Así que si comienza a haber escenografías caídas, diferentes, que estamos acoplando nuestros estudios a los nuevos equipos de última tecnología que está implementando Radio Espacio. Tendremos una app ya permanente. Cuando usted quiera vernos a Radio Espacio todas las 24 horas, nada más descarga de cualquiera de las tiendas de Apple o de ¿cómo se llama nuestra tienda? De Play Store. Descarga nuestra aplicación y nos va a poder ver y escuchar todo el día en todo el mundo. Les invitamos a que se conecten con nosotros. La radio va evolucionando y nosotros vamos, como siempre, pioneros en ese avance, los primeros en la provincia. Vamos a ser uno de los muy pocos medios de comunicación a nivel nacional que vamos a implementar todas esas tecnologías, que lo único que harán es que los bolivarenses, los ecuatorianos nos vean en cualquier rincón del mundo donde estén. 19:59, concluimos con nuestra información. Como siempre, muchas gracias a nuestro equipo técnico, Giovanni Mora, Vinicio Peñafiel, Marcos Sanabria y quien les habla, Germán Jarrín, acompañándoles siempre con nuestras opiniones, entrevistas y noticias. Que tengan todos ustedes una feliz noche y un excelente fin de semana. Nos volveremos a ver la próxima semana. Estaremos hablando de muchos temas importantes. Les estamos trayendo y haciendo el esfuerzo de tener invitados de primera y la semana que viene no será la excepción. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte a todos. Hemos presentado Hora 18, todo el acontecer local y nacional, hechos que hicieron historia, profesionales en la comunicación ágil, veraz y vertical. Hora 18. Con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora, ganas todo el año. Participa en la Gran Rifa 2020. Tú puedes ser uno de los ganadores.